No voy a empezar a grabar. Muy buenas tardes. Hoy es viernes 12 de noviembre de 2021. Este es nuestro sexto encuentro presencial, esta vez para resolver dudas, inquietudes sobre el modelo de programación concurrente por paso de mensajes. Entonces, pues, les doy la palabra a ustedes para que me planteen sus dudas, sus inquietudes y yo tratar de resolverlas. No sé quién quiere Eh, empezar. Profe, pues, yo la primera duda que tengo es que en el primer video, pues en el introductorio a ese nuevo modelo que estamos viendo, pues Ujú, vemos la instrucción new port y pues que uno le puede dejar send a eso, ¿sí no? ujú. Pero una de las confusiones que tengo es que en los siguientes dos videos, en el que dice objeto flujo y el otro en objeto puerto, Ujú. o sea, no veo, para mí no es clara la conexión entre esas primeras instrucciones que se Ok, introducen y las que pues se están presentando ahí. ok. Entonces vamos a empezar por eso. Entonces, el modelo de concurrencia por paso de mensajes, eh, digamos que tiene un nuevo concepto, ¿cierto? Que es el concepto de puerto. Entonces, yo llego a eso aquí. Entonces, y el concepto de puerto se implementa con dos nuevas declaraciones, la de new port y la del send. Y ese es el concepto fundamental que hay allí. Como tú dices, el problema no fue entender qué hacen los puertos, ¿cierto? Ni qué hace el send, sino cómo eso luego se ligó con los objetos puerto. Ajá, y ¿Vamos? también y no solo eso, sino también, o sea, uno en qué, o sea, qué utilidad uno le puede dar a un objeto flujo. Esa es otra duda que tengo. Bueno, no, los objetos, bueno, entonces, el objeto flujo era, es como una analogía. A ver, cuando existían los flujos, entonces podíamos hacer objetos flujo y la utilidad sería utilizarlo en donde utilizamos flujos. Pero ya sabemos que los flujos tienen limitaciones. Entonces, el concepto, digamos, evoluciona y se vuelve un objeto, y se vuelven los puertos y los objetos puertos, y ese es el que es de gran utilidad, los objetos puerto. Ah, o sea, eso que vimos ahí entonces son los mismos flujos que ya habíamos visto antes. Son los mismos flujos, son los mismos flujos, son los mismos flujos, o sea, estamos utilizando los mismos flujos que hemos visto antes. La diferencia es cómo, cómo nos comunicamos. La diferencia es que ahora tenemos una manera de acceder a la cola de los flujos que mientras no teníamos los puertos no había manera de acceder a ellas. Ya, Entonces, ya, esa era la duda que tenía porque pues, claro, como ya habíamos visto una variable de dato tipo flujo antes, entonces sí, me quedó como que, no es que los puertos de hecho, los puertos están íntimamente ligados con los flujos, solo que tienen un detalle que que permite acceder a la cola del flujo en cualquier momento, cosa que no podíamos hacer con los flujos normalitos, a menos que alguien me pasara esa cola. Entonces, si alguien me decía, este es un flujo, encontrar la cola era imposible. En cambio, ahora, si alguien me dice, este es un puerto, lo que quiere decir eso es que hay un flujo asociado a ese puerto y tengo una manera de acceder directamente a la cola del puerto. Entonces es muy importante entender la semántica de los puertos. Entonces, ¿qué es un puerto? Entonces, eh, fíjese que nos tocó crear un almacén de puertos, así como había un almacén de celdas o un almacén de las cosas extrañas. Además del almacén declarativo o inmutable, hay un almacén de puertos. ¿Y qué es un puerto finalmente? Un puerto es una parejita parecido a como eran las celdas. Solo, y parecido en qué sentido, en que en las celdas la pareja era como un identificador de la celda y una variable declarativa que me decía dónde estaba el contenido de la celda. En los flujos es parecido, es como un identificador del puerto, en los puertos es identificador del puerto y
una variable declarativa que me dice dónde está la cola, dónde está la cola del flujo asociado a este puerto. O sea, todo puerto tiene asociado un flujo. La diferencia es que un puerto, tiene asociado un flujo. Digamos, lo nuevo es que el puerto no es solamente el flujo, sino que el puerto es, y principalmente la cola del flujo. Recuerden que un flujo es una lista que tiene su cola sin ligar. Entonces, como los puertos van a guardar de alguna manera la cola del flujo, entonces yo ahora tengo un mecanismo para acceder a la cola de un flujo y seguir enviando y seguir enviando, seguir metiendo cosas en ese flujo, porque ahora sí puedo acceder a la cola de un flujo que antes no podía acceder. Ahora, ese flujo está de alguna manera guardado por este puerto. Guardado, es decir, puedo acceder vía el puerto, no puedo acceder directamente a él. ¿Por qué puedo acceder vía el puerto? Porque el puerto guarda dónde está la cola del flujo. Ese es como el concepto nuevo. Lo, eso es lo que es importante aquí. Entonces, puerto, un puerto tiene una identidad y tiene una variable declarativa sin ligar, a diferencia de las celdas. Las celdas, esta variable podría estar ligada, en los puertos no, es sin ligar, porque es la cola del flujo asociado a ese puerto. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es lo nuevo, es el concepto nuevo. ¿Y qué puedo hacer? Pero, Sí, dale. pero también tiene la misma, pues, cabeza del flujo, ¿cierto que sí? O sea, el contenido como tal que ya está ligado, o no. Eh, la, O sea, porque si entiendo bien, el flujo es la parte que ya está ligada, más lo que está sin ligar, que puede ser, que eso es como lo previamente, por eso es que es flujo, porque sí, siempre va a haber exacto, una parte sin ligar y siempre puedes seguirle metiendo cosas. exacto. Entonces, mi duda es otra cosa, otra duda que tenía es, en este dibujo, no, o sea, no entiendo, o sea, en que si siquiera está representado dentro del mismo puerto esa parte que ya está ligada del flujo. No, no, el puerto, no. En este dibujo, ¿qué veo yo? Yo veo que W era A seguido de B, A cons B, y que B es B cons X, luego y que A es 1 y que B es 2. Entonces, yo lo que deduzco de este dibujo es que el flujo que ha ingresado por este puerto, le ingresó primero una A, luego le ingresó un 1, luego le ingresó un 2 y ahorita la cola está en X, y esa es la cola del flujo del puerto. Pero realmente tú no ves aquí el flujo representado en una variable específica. Lo que ves es la cola del flujo del puerto. Ok, ¿Sí? Eh, eso es lo que está. Y de hecho es que eso es lo que yo necesito para poder seguirle metiendo cosas al puerto. Entonces, fíjense que la semántica del send, la semántica del Newport, el Newport lo que hace es crear esta pareja. Entonces dice, creo que era un nuevo puerto, entonces crear un nuevo puerto es crear un nuevo flujo. Cuando uno dice crear un nuevo puerto, le da dos parámetros, que es como el nombre del puerto y el nombre del flujo y el nombre del flujo y el flujo donde empieza. Un flujo cuando empieza es un flujo que no tiene nada, sino que tiene una variable sin ligar, que va a ser la cola del flujo de ahí en adelante. Entonces, por eso uno necesita que, eh, que este señor sea una variable sin ligar. ¿Mm? Y yo creo un nuevo puerto. Y el puerto va a tener este nombre, el nombre va a estar, digamos, va a estar asociado, va a estar ligado a esta variable declarativa Y, va a estar ligado el nombre del puerto, y a esta va a estar ligado el flujo del puerto. Ese va a ser la primera cola sin ligar. Entonces yo digo, en el almacén mutable yo guardo, mire, este señor puerto, que ahora se llama Y, está ligado, está asociado a un flujo cuya cola sin ligar es esta X que acaba de empezar. Y ahí acabo de crear un puerto en el que no ha pasado nada, ni nadie ha enviado nada.
Cuando Entonces, envío, ¿sí? entonces yo, por ejemplo, le puedo meter, o sea, así como en el parámetro del X, puedo ponerle, o sea, una variable así recién declarada sin ligar. Sí, sí, sí. Ok. X es una variable y debe ser una variable sin ligar, porque, porque por ahí va, porque lo que yo le pongo ahí es la primera cola del flujo del puerto, que es la primera variable sin ligar. O sea, un O flujo sea que, empieza sin nada, empieza con una variable sin ligar. o sea que si le meto algo que ya está ligado, debería dar error. Si le mete algo que ya está ligado, debería dar error. Por eso Ok. él dice, vea, creo un nombre fresco para el puerto y lo ligo a Y. O sea, Y no puede estar ligado. Y si eso funciona bien, entonces agrega la pareja EY con EX al almacén mutable. ¿Sí? O sea que quedó que esta es la cola sin ligar del puerto. Entonces, si está ligado, no puede ser, va a dar un error. Ahorita si quiere lo probamos. Bueno, Bueno, y ahora viene, ¿qué hace el send? Entonces, el send dice, envíe esto por el puerto Y. Entonces, el send tiene que primero mirar si X está ligado, o sea, si es algo. Porque si X no está ligado, eh, no, perdón. no, sí, sí, o sea, si X no está ligado es que no está mandando Ah, nada, no, no, tiene que perdón, haber pero es otro. que X es el nombre del puerto y Y es lo que voy a mandar. Ah, X es ok. el nombre del puerto y Y es lo que voy a mandar. Entonces, lo que él dice es, miro que X esté ligado a a un puerto. Si X no está ligado al nombre de un puerto, entonces dice el send está mal porque el send es para los puertos. Entonces, X debe estar ligado al nombre de un puerto. Ahora, entonces, dice, si está ligado al nombre de un puerto es porque en el almacén mutable está el nombre del puerto ligado a alguien, que es la cola del flujo de ese puerto. Y ese alguien tiene que ser una variable sin ligar. Pero me la van a ligar porque me van a mandar algo por ahí. Entonces, ¿qué hace él? Dice, como me lo van a ligar y me van a mandar algo por ahí, necesito crear una nueva cola sin ligar. Y a esa la llama Z', y dice, creo una nueva cola sin ligar. Actualizo el almacén mutable, de manera que la pareja ya no queda X con Z, sino que queda X con Z', o sea, es la nueva cola sin ligar, pero actualizo Z, y digo Z es lo que me envían, que es Y, con Z'. O sea, acabo de ligar el Z que había a lo que me acaban de enviar con Z'. O sea, acabo de actualizar el flujo, me acabo de enviar, de llegar y Z' es ahora la cola sin ligar del flujo. Por eso, Eh, a, a ver si entendí bien. Entonces, esto sí actualiza como tal en el almacén de asignación única, sí, pero lo asigna allá, pero en el mutable sí crea, o sea, otra variable exacto, así, sí, así vacía para ponerla. Ok, exacto, listo. exacto, Ok, eso es lo ya que lo sucede, eso es lo que sucede. Y entonces, eh, si E de X no está determinado, entonces él se suspende y espera que esto sea el nombre de un puerto para saber si la operación send tiene sentido o no. Entonces lo que hace el send es recibir lo que llegó, ponerlo en el almacén declarativo, como vos acabas de decir, y crear una nueva cola del flujo para que sigan llegando cosas por ahí. Ahora, ¿cómo sé yo por dónde llegan las nuevas cosas? Pues las nuevas cosas van a llegar por Z', por eso las guardo en el almacén mutable. Guardo dónde queda, por dónde van a llegar las nuevas cosas, por dónde van a seguir llegando cosas al flujo, que inició donde inició y que hoy en día su cola va aquí. Eso es lo que hace un send. ¿Listo? Esas son listo, las dos listo. operaciones importantes. Eh, aquí lo que hay aquí después, bueno, primero que todo, ahí más o menos queda claro. Pues, o sea, la verdad sí, pues por mi parte sí lo que no entendía ya, Bueno, mejor. si alguno quiere preguntar alguna otra cosa, me cuenta. Entonces, pero venga, le hacemos la prueba que vos querías ver eh, con el, con, ok.
todo lo que hay aquí. Entonces vamos a hacer uno más sencillo aquí. Entonces juguemos aquí. Entonces aquí hay la creación de un puerto. Entonces fíjese que siempre que uno va a crear un puerto, realmente necesita dos cosas. Necesita el puerto y necesita el flujo donde va a iniciar, el flujo con el que va a estar asociado al puerto. Y esas dos variables están sin ligar. Entonces cuando yo digo P igual a no importa S, o es lo mismo que no importa SP, inmediatamente se crea un puerto ligado a S. Entonces cuando, bueno, lo voy a crear primero. Entonces ya se creó, debió crearlo, ¿sí? Y yo hago un browse S porque yo sé que S es el donde empezó. Entonces hago un browse S y con ese browse S voy a tener una manera de mirar cómo va aumentando el flujo del puerto. Entonces, por ahora no tiene nada porque no ha llegado nada, pero eso ya lo estoy mirando. Y después empiezo a enviarle cosas al puerto. Entonces, cuando yo le envío FU al puerto, un átomo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que él ya lo consumió, él ya lo leyó, el flujo del puerto, fíjese, ya quedó con FU, y este que dice Future, ahora ese, ¿cómo accedo a esto? Antes no tenía manera de acceder a esto, ahora accedo a eso vía este puerto, porque este puerto ya quedó actualizado y quedó que la cola ahora es este señor. Entonces, si yo vuelvo y envío, voy a enviar FU2. Entonces, si envío otro átomo por ahí, ¡pim! Entonces, por aquí entró el FU2 y así sucesivamente. Mientras yo no olvide quién es ese, yo como programador tengo acceso a todo lo que ha entrado por allí, porque eso está quedando en el almacén declarativo, ¿sí? Pero si yo no hubiera, digamos, si yo no guardo quién es ese, digamos, que hubiera creado, yo hubiera podido crear un puerto y aquí en lugar de ese decir sin nombre, un anónimo. Entonces, a partir de ese momento puedo acceder al puerto, pero no puedo acceder, pero no puedo mirar todo lo que ha llegado por allí. La razón por la que puedo mirar todo lo que ha llegado por allí es porque yo sé cuál era el nombre original del flujo, ¿sí? Solo que a partir de que hago send, lo único que guarda el puerto es la cola del flujo, él ya no me guarda dónde empezó el flujo. Yo puedo verlo porque hice un browse ese al principio, si no, no podría verlo. Solo si me sé el nombre de dónde empezó el flujo, puedo ver todo lo que ha entrado por allí. ¿Listo? Esa una. La otra era, ¿qué pasa si yo creo un puerto eh, con algo que ya está ligado? Entonces vamos a hacer esa prueba. Vamos a hacer esa prueba. A copiar esto aquí un segundo. Y entonces vamos a crear un puerto, pero vamos a decir que ese ya era algo, digamos, ese era 2 con cualquier cosa. Y voy a crear el puerto con algo que ya estaba ligado, con un flujo que ya había empezado, digamos. Control punto, control R. Y Aparentemente funcionó. sí, aparentemente no dijo nada. eh, pero voy a ver, déjeme, vamos a ver qué tiene ese. Sí, porque ese era 2 y algo. Y si yo le envío algo a ese señor, ¿sí ve? No sé dónde está, yo no sé dónde quedó eso. O sea que esto semántica, o sea, no dijo error, pero realmente eh, Cuando dio error, pero hizo algo raro ahí. no dio error, sí, 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 no dio error. ¿Cuál sería la semana? Muestra, yo trato de entender lo que pasó. Newport de ese, él supone ¿cuál es la semántica de eso? ¿Qué es lo que yo dije que era la semántica? La semántica es del CEN, es crear un nuevo nombre, ¿no? Sí, del grupo, no, del CEN. Crear un CEN. No, pero entonces primero el Newport. El Newport cuando... eh, este es el nombre del puerto y este es el flujo.
Pues aquí no sé qué pasó, pero no es algo que esté en la semántica, no digo, pero eso debe fallar. Pero fíjense que ya todo lo que yo envío a P ya no está llegando por donde tiene que llegar. Es más, no tengo acceso a este sitio. Luego este Newport creó, ah, creó en el almacén de puertos un puerto, pero con quién está ligado P no es con esta S, obviamente, y por eso no puedo ver lo que está llegando al puerto. O sea, por no estar esto, ¿cómo se llama? Sin ligar, yo ya no veo lo que llega al puerto. Profe, ¿y no sería como que de pronto ese, él no lo toma como algo de flujo? Pero, o sea, fíjense que este es un flujo que tiene, este es un flujo porque tiene una cola sin ligar, pero en el puerto no quedó actualizada esa cola sin ligar. Por eso de ahí en adelante los envíos que hago no los veo, O porque todo sea, lo que está, lo lo que está está llegando guardando en alguna parte, pero no en ese. exacto, lo que está llegando al puerto no lo está llegando por aquí. No sé por dónde está llegando. Ese es el problema en este momento. Bueno, ese es un error. O sea, yo le dije que debía sacar error, no saca error, pero efectivamente no tiene un comportamiento esperado. El comportamiento esperado solo se da si ese está sin ligar. Cada que yo creo un puerto tiene que ser con una cola sin ligar. Profe, ¿y qué pasa si intenta poner ese igual a 2 solamente? A ver, de pronto si así sí da error. Al principio, Sí, sí, o sea, en vez de ese que así, sea una lista, sí, así, a ver qué pasa. sí, eso sí, pues yo sí creo que eso debe fallar porque esa es una variable ya, vamos a ver. Ya no sé qué va a Ya pasar. uno no puede decir nada. Aquí está, ¿qué dijo? Y yo sí lo aceptado. Newport SP. ¿Sí? Sí, pero el problema es que qué fue lo que creó ahí, porque es que la que entra ahí va a estar, em, mira, si yo hago browser ese ahora va a ser un 2 y si le envío algo por ahí, ahora sí que menos, realmente no sé qué es lo que está sucediendo. O sea, es como si esa S no tuviera nada que ver con el puerto, sino que quedó por allá. Pero el puerto tiene una cola de flujo que no sé dónde está, no sé dónde está quedando, porque él dice que él crea un nombre fresco si agrega la pareja X al almacén inmutable. Pero es que eso solo tiene sentido si esta cosa está sin ligar. Si esta cosa está ligada, ¿qué significa agregar eso al almacén inmutable? Digamos que yo hasta aceptaría que eso fuera el almacén inmutable, pero cuando hago el send debería fallar porque esta cosa no se deja ligar, pero no falla. Eso es lo que me extraña, es que el send no falle, sino que parece que hace algo y no sabemos qué es lo que hace. O sea, no vemos ni siquiera qué es lo que hace, porque no sabemos qué es lo que hace. Dice que sí, y lo está ejecutando, pero realmente en este momento no tenemos acceso a la cola del puerto. O sea, no sabemos ni, no podemos ver lo que está entrando por allí. Ese es el problema que hay en este momento. El puerto está funcionando, pero por ahí no tenemos acceso allá a la cola del puerto. Voy a pensarlo, pero bueno, digamos, el uso esperado de los puertos es con eh, una variable sin ligar. Y siempre lo que mantiene el puerto es una variable sin ligar. Bueno, no pude dar respuesta exacta, no tengo que verificar qué pasa en esos casos, pero lo que pasa no está especificado aquí en esta semántica. En esta semántica lo que está especificado es que de hecho, no dice aquí que X debe ser una variable sin ligar, pero es que X tiene que ser una variable sin ligar, porque la definición de puerto, un puerto es una parejita donde X y Y son variables del almacén de asignación única, ¿cierto? X siempre está ligado a un valor de tipo nombre que representa la identidad del puerto y Y siempre será no ligada.
O sea que este señor debe ser no ligado. Si me entra uno ligado debería fallar, digo yo. No está fallando, pero debería fallar porque aquí estamos exigiendo que sea ligado. Y bueno, y puede que no falle, pero no sé qué está haciendo con eso luego. No, es mejor no usar de esa forma usar Newport. Si esto está ligado, no es bueno usar Newport de esa manera. ¿Listo? Bueno, continúo. Entonces, esto ya. Entonces, ahora, esos son los puertos, pero como siempre uno quiere programar con los puertos. Entonces, para programar con los puertos, es que alguien dice, hagamos una abstracción que sean los objetos puertos. Y la abstracción, ¿por qué se llama objeto algo? Porque la idea que tenemos de objeto, que es como una entidad que tiene sus propios comportamientos y que reacciona según lo que le pidan que haga. Entonces, aquí lo que tratan de hacer una analogía entre cuando teníamos objetos flujo y ahora vamos a tener objetos puerto. Solo que los objetos flujo tenían un problema serio de comunicación. Había que conocer exactamente los nombres de todos para poder acceder a ellos y poder comunicarse entre ellos, los flujos. En cambio, con los puertos, entonces ya no es necesario conocer el nombre de la cola del puerto, sino que uno con conocer el puerto sabe cómo llegar a la cola del puerto. Y se crea la abstracción objeto puerto como un procedimiento que observa lo que entra por el puerto y que dependiendo de lo que va entrando por el puerto reacciona. O si no reacciona, hace algo, hace una actividad. Entonces, por eso se hablan objetos puerto reactivos y objetos puerto conectados. Entonces, ¿qué es un objeto puerto? Entonces, un objeto puerto, ah, un objeto puerto, ¿dónde está la definición de objeto puerto? Aquí. Un objeto puerto es una combinación de uno o más puertos y un flujo. Esto lo llaman objeto flujo. Objeto flujo, objeto de nuevo es porque no solamente es el flujo, sino es unas acciones que hace cuando llegan algo por ahí por el flujo. Y en ese sentido es la noción de objeto que va a casar después con la noción de objeto que tenemos en la que casar, no, que tiene la misma semántica de los objetos cuando hacemos programación orientada a objetos, por eso lo llaman objetos, porque son entidades que tienen embebido su comportamiento y su estado. Entonces, por eso tienen pinta de ser objetos en el sentido de lo que llamamos orientación a objetos. Pero no son objetos en ese sentido, porque bueno, vamos a ver que los objetos son una cosa diferente. Entonces, eh, es los objetos puerto terminan siendo un procedimiento que lee los flujos de los puertos asociados los flujos asociados a los puertos, y entonces es un procedimiento que a partir de lo que leen esos flujos reacciona y hace algo o hace algo. Entonces fíjense que un objeto puerto termina haciendo esto. Este es un objeto puerto que tiene n puertos que se comunican con ese objeto. Y esos n objetos esos n puertos tienen n flujos y el procedimiento hace algo en función de lo que entra por cada uno de esos flujos. Y eso es un objeto puerto. O sea, es un procedimiento, llaman PR por recursivo, que lee los flujos del puerto y realiza ciertas acciones por cada mensaje recibido. Y entonces, ¿qué significa enviarle un mensaje a un objeto puerto? Es enviar un mensaje a los puertos. Entonces, cuando uno envía un mensaje a un puerto, inmediatamente su flujo cambia y como su flujo cambia, este señor, que es un procedimiento recursivo, es decir, que él hace algo y vuelve y se llama a sí mismo, hace algo y vuelve y se llama a sí mismo. Este señor está escuchando todo el tiempo lo que llega por los flujos
y cada que llega algo nuevo por el flujo, pues hace alguna acción, lo que tenga preparado para hacer. Y entonces se crean unas, este sería un objeto puerto que lo que hace es todo lo que llega por ese, lo imprime, lo muestra en el browser. Ese es un objeto puerto muy sencillo que dice, vea, voy a crear un objeto puerto que lee por un puerto y lo que lea por el puerto lo va poniendo en el browser. Y eso es lo que hace este objeto. ¿Mm? Profe, pero ahí en ese caso no se está ejecutando todo el tiempo, sí. O sea, ese foro lo hace una vez y ya, ¿o no? No porque no termina, el for all no va a terminar porque como ese no termina, sino que ese él se queda esperando. Ah, ok, ok. Eso es Listo, lo que listo. sucede. Como no se cierra, sino que pueden seguir entrando cosas por ahí. Y eso mismo también evita que se llene la pila semántica de esto, ¿cierto? O sea, de puros Exa- llamados al foro. Ok. Exacto, ¿no? Entonces, venga, lo pongo aquí, control V. Aquí está aquí está eso mismo que estaba allí. ¿Mm? Entonces, voy a declararlo. Control R. Ya se creó. Y ahora puedo enviarle cosas a ese, puedo enviarle cosas a esa prueba. Ponle aquí abajo para que no crean que es un número. Puedo enviarle cosas, aquí le envían holas, no importa lo que le envíe. Entonces, el for all está funcionando, solo que en este momento el flujo del puerto tiene hola, cons y nada más. Entonces, pues el for all está suspendido. Cuando le envíen algo más, pues vuelve y imprime. Cuando envíen algo más, vuelve a imprimir. Si no imprimen hola, sino aló, igual. Entonces imprime todo lo que llega todo lo que envían por P, él lo está imprimiendo. Pero eso nunca acaba. Es un procedimiento nunca acabar porque los puertos nunca se cierran. No hay manera de cerrar los flujos del puerto. Siempre quedan abiertos para escuchar más. Por eso este es una abstracción típica de los programas concurrentes. Un programa concurrente está escuchando todo el tiempo y no tiene por qué terminar, sino que se suspende hasta que lleguen más cosas por ahí. Y por eso es típico para las cosas clientes del servidor, porque es alguien que está escuchando y escuchando. Si no le envían nada, pues no hace nada, y si le envían algo, hace algo. ¿Listo? Entonces, ese es como el comportamiento de los puertos. Para crear puertos, entonces, como esta es la idea de los puertos, de los objetos puertos, que eh, un procedimiento, el procedimiento aquí es el for all, asociado a ese, se está ejecutando todo el tiempo, entonces, y ese es el flujo del puerto, entonces todo lo que llega por el puerto se escucha por aquí, y entonces se van a crear unas abstracciones para crear de esos objetos, y esa abstracción se llama crear un nuevo objeto puerto. Y un nuevo objeto puerto, entonces ingresa, tiene un estado y tiene una función que le dice lo que tiene que hacer cuando lee cosas de ese puerto. Entonces, esta función, lo que hace este objeto puerto es FOLL-L, no sé si recuerdan, FOLL-L es un iterador que lo que hace es aplicar esta función, que debe ser una función binaria, se la aplica que depende del estado y de lo que lee por el flujo de entrada, y lo que haga lo pone en el flujo de salida. El resultado lo pone en el resultado de esta función lo pone en el flujo de salida y queda listo para pasar, y que pasa a otro estado, ya no es este, queda un estado diferente, y cada que entre una nueva cosa por el flujo de entrada, entonces aplica la función binaria con dos parámetros, el estado y lo que entró, y dependiendo del estado y lo que entró, produce algo en el flujo de salida y devuelve el nuevo estado del objeto. Por eso se llama un objeto puerto. Y así se codifican los objetos puertos. No sé si la ven claro o no la ven claro. ¿Usted de pronto no tiene un ejemplo específico en que se utilice ese nuevo objeto puerto? Sí, 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 sí. Pues ahorita no sé si quieren ver el de los ascensores, que allá está usado en todo su esplendor. ¿Sí? O quieren un ejemplo más sencillo. Es que ese era el problema que yo tenía, es que el de los ascensores es todo, es como, tienen como mucha cosa al mismo tiempo, demasiada cosa para digerir. Bueno, entonces, espérese, espérese a ver qué hacemos con esto.
Ya voy, ya voy. Eh, eh, Déjeme ahorita improviso con esto, algo, una cosa, pero digamos, eh, lo más importante, es que yo creo que eso es lo que más dificultad causa para entender esto, es recordar que hace un fold L. O sea, cuando uno escribe mm, fold L, eh, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Entonces, yo trato de explicarles eso rápidamente, porque cuando recordemos qué hace eso, cuando recordemos qué hace eso, eh, cuando entendamos qué es lo que hace eso, ¿no? Aquí a la documentación. Eso. Y vamos a buscar el full L. File, no, full L. Aquí está. Entonces, ¿qué hace un full L? Un full L recibe una lista, bueno, recibe una lista, un procedimiento, un, aquí está. Un full L recibe una lista. En este caso va a recibir un flujo que es una lista sin terminar, pero es una lista, un procedimiento, como un valor que lleva y devuelve algo. Entonces, ¿qué es lo que hace el POLL? Coge el procedimiento P con este estado inicial, con este valor inicial, y coge a X1. P es un procedimiento binario, una función binaria. Entonces hace P de Z de X1 y eso devuelve algo. Y luego eso hace P de eso con X2. Luego P de eso con X3, hasta que al final hace P de eso con XN y P de eso con XN y ya, este out es lo que él va a devolver. Y en out coloca lo que él va a devolver. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace, yo quiero hacer for L, B, for, aquí está la lista, BSD. Cojo la función que lo que hace es eh, crear una parejita, una tupla que se llama F y que el primer elemento es X y el segundo es Y. Eso es lo que hace la función que le voy a poner a él. Y el estado inicial es A. Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué hace el for L? Dice, aplica esto a A con B. Entonces crea F de AB. Luego le aplica esto a eso con C. Entonces crea F de esto con C y luego crea F de esto con D. Entonces el for L es como una aplicación, una asociación a izquierda de la función binaria que representa esto. Eso es el for L. Y el for R es una asociación a derecha. Entonces lo que él hace es primero el último con A, luego el penúltimo con lo que dé eso y luego el antepenúltimo con lo que dé eso. Y lo que hace es aplicar la función f a b, a c y a da. Y este en cambio lo aplica a b primero, luego a c y luego a d. Es una asociación a izquierda, es una asociación a derecha. Y eso es lo que hace el for L o el for R. Dicho eso, dicho eso, cuando aquí aparece un for L, entonces miren, aquí hay una lista. Entonces aquí hay una lista, aquí hay una función que se aplica, hay un estado inicial y hay un sitio donde donde se pueden escribir cosas, donde el for L puede escribir cosas. Y entonces, ¿qué hace esto? Coge la función con el estado inicial y lo que hay aquí y pasa a un estado siguiente y puede escribir algo aquí. Y queda y vuelve y se aplica. Lo que vuelva a entrar por aquí, vuelve y se lo aplica al estado con el que quedó,
con esto que entró y vuelve y escribe algo por aquí en el flujo de salida y vuelve y aplica la función fun. Y se queda siempre esperando. Si no llega nada más por aquí, porque esta no es una lista que termina, sino es un flujo del puerto, si no llega nada más por ahí, pues no pasa nada más. Y si llega algo más por ahí, pues se ejecuta un nuevo ciclo de esa función. Y eso es lo que está haciendo, eso es lo que hace un objeto puerto que tiene estado. Ya vemos, ya yo creo que el de los ascensores lo vamos a entender y vamos a entender lo que hace esto. Hay objetos puerto, hay objetos puerto que no necesitan estado, porque lo que hacen no depende de tener un estado. Se llaman objetos reactivos. Entonces son objetos que aquí yo no necesito una función, sino que lo que necesito es un procedimiento que hace algo cada que lee algo por el flujo del puerto. Entonces fíjense que aquí ya no llegó un estado inicial. Y entonces lo único que hace este objeto es coger los mensajes que llegaron por el flujo de entrada y procesarlos con ese procedimiento. Y eso lo hace para todos los mensajes. Si dejan de llegar mensajes, pues se queda suspendido. Cuando llega un mensaje, reacciona ejecutando lo que dice ahí. Esos son los otros tipos de objetos puertos, los objetos reactivos y los objetos con estado. Son los dos tipos de puertos que hay, de objetos puertos que hay. Puerto no es sino uno, son los dos tipos de objetos puertos que hay. Aquí hay un ejemplo, no sé si este ejemplo lo entendieron, de los jugadores que se pasan la bola. Pero estos son jugadores solo reactivos. ¿Este está claro? Para pasar a los no reactivos. No, pues no mucho, la verdad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quieren simular aquí? Un juego entre tres jugadores, aquí son tres jugadores, que ¿qué hacen los jugadores? Reciben una bola y cuando la reciben, se la pasan la bola a otro jugador al azar. Entonces, en este caso son tres jugadores y cada jugador puede decidir pasar la bola al otro jugador, el uno al 2 o al 3, el 2 al 3 o al uno y el 3 al uno o al 2. Y entonces es lo que queremos simular, un juego entre tres jugadores que se pasan la bola. Entonces, ¿qué hace uno? Cada jugador es un objeto que reacciona de la misma manera, que este reacciona igualitico que y el 2 reacciona igualitico que el 3. ¿Cómo reaccionan? Cuando les llega la bola, entonces dicen, digamos que tiran caricellazo para ver si se la tiran a uno de los otros dos y se la tiran al que salió el caricellazo. Si salió cara, se la tira al uno, si salió sello, se la tira al dos. El jugador uno, cuando recibe la bola, hace un caricellazo. Si salió cara, se la tira al 2, si salió sello, se la tira al 3. Y el jugador 2 se comporta igualitico. Cuando recibe la bola, hace un caricellazo y si salió cara, se la tira al jugador 1 y si salió sello, se la tira al jugador 3, digamos. Ese es el comportamiento que queremos modelar con puertos. Entonces, ¿qué es un jugador? Entonces, esta es una función que crea jugadores. Yo le mando quiénes son los otros dos jugadores y él me crea y él me devuelve esto. Me devuelve un objeto puerto 2, o sea, un objeto reactivo. ¿Qué, ¿Qué hace ese objeto que él me devuelve? Pues aplica este procedimiento. ¿Qué hace ese procedimiento? El procedimiento lee mensajes. ¿Qué pasa con cada mensaje? Si me llegó la bola, entonces lo que hago es calculo al azar un número al azar entre 1 y 2, averiguo cuántos otros hay, averiguo un número al azar entre los otros y entonces le envío a ese otros la bola. O sea, si el número al azar me dio el 1, entonces lo envío al 1, si el número al azar me dio el 2, lo envío al 2. Si los que venían eran el 1 y el 3, entonces entre el 1 y el 3 escojo, es uno de los dos que vienen allí, y entonces escojo uno de esos dos y se lo envío a ese la bola. Entonces, un jugador es un objeto puerto reactivo, pero necesito crear tres jugadores. Entonces yo creo el jugador uno es un jugador cuyos otros son el jugador 2 y el jugador 3. Entonces yo en esta tupla de otros paso los otros jugadores. En esta tupla de otros, los otros jugadores son el uno y el 3 y en esta tupla los otros jugadores son el uno y el 2. Entonces cada jugador quedó creado con un parámetro otros que es diferente. El jugador uno los otros son el 2 y el 3. El jugador 2 los otros son el 1 y el 3. Y el jugador 3 los otros son el uno y el 2. Y están en una tupla. Entonces, Profe, sí, hay señor. algo que no entiendo, hay algo que no entiendo ahí. Sí, Eh, Se supone que, o sea, lo que yo entendí es que uno para hacer send, pues se lo tiene que dar a un puerto, ¿sí o no? sí, 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 Pero sí. no veo.
pero no veo en qué momento ahí uno está haciendo Eso, el neopor. muy bien. El nuevo objeto puerto, el nuevo objeto puerto 2, esta abstracción, ¿qué es lo que hace? Nuevo objeto puerto 2. Nuevo objeto puerto 2 dice, ¿qué hace? Hace todo esto, no le ponga atención, y lo último que hace es enviar un nuevo puerto. O sea, él crea una nueva variable, Sn, que es el flujo de entrada, es interno, lo crea, pone un procedimiento a leer lo que llegue por allí para hacer cosas, y luego ese procedimiento pues queda suspendido porque no hay nada que haya entrado por ahí, y luego crea un puerto asociado a ese flujo de entrada. Y eso es lo que devuelve esta función nuevo objeto puerto. O sea, la función nuevo objeto puerto 2 devuelve un puerto. Entonces, ese puerto que devuelve, y ese puerto va a escuchar por este flujo. Entonces, cuando aquí dice creo un nuevo objeto puerto 2, lo que hace es estar devolviendo la identidad de un puerto. Por eso cuando aquí dicen envíele la bola a J1, pues J1 es un puerto. O sea, es un objeto puerto, pero el objeto puerto tiene como identidad la misma identidad del puerto. O sea, más bien, tiene como, es un objeto puerto, es decir, hay un procedimiento que está observando lo que sucede por el flujo de ese puerto para hacer algo, y J1 es el nombre del puerto por donde llegan las cosas. ¿Sí, Ah, Oliver? ok. Sí, sí, ya con eso ya me quedaba claro. Entonces, Pues, o sea, no es muy... Ajá. nuevo objeto puerto 2 devuelve, lo que devuelve es la identidad de un puerto. ¿Sí? Ahora, pero él devuelve la identidad de un puerto, la identidad de un puerto al que antes de devolver la identidad de un puerto, creó un procedimiento que está observando todo lo que llega por el flujo de ese puerto y haciendo lo que diga ese procedimiento. ¿Sí? Nuevo objeto puerto 2 lo primero que crea es un observador de todo lo que llegue por el flujo y un reaccionador, o sea, crea la reacción. Pero ¿cómo hace para que lleguen cosas por ahí? Pues dice, crea un nuevo puerto que está ligado con ese flujo. Y en ese momento es lo que este procedimiento queda ligado a lo que llegue por el puerto. Y lo que devuelve el nuevo objeto puerto es la identidad de ese puerto. Entonces, de ahí en adelante, cada que alguien quiera enviarle algo a uno de esos jugadores, se lo envía. ¿Y qué es lo que está enviando? Pues está enviando algo por ese puerto que está escuchando según este procedimiento. Y este procedimiento que es, pues, si es el del jugador uno, este procedimiento escoge entre el jugador 2 y el 3 y le envía la bola al jugador 2 o al 3. Si es el jugador 2, este procedimiento escoge entre el uno y el 3 y le envía la bola a uno de los dos. Y si es el jugador 3, este procedimiento escoge entre el jugador uno y el 2 y le envía la bola a uno de ellos. Entonces, cuando yo creo estos tres jugadores, ya tengo tres jugadores que saben cómo reaccionar cuando llegue la bola. Y cuando le envío el mensaje a J1 la bola, quiere decir que envié por el puerto 1 la bola y empezaron a pasarse la bola. Eso lo vemos funcionando. Yo lo voy a tener por aquí. Y si no, pues lo copiamos y lo hacemos. Mm, bien. No sé dónde está eso. Entonces, ¿qué necesito copiar? Necesito copiar cómo funciona, cómo se crean objetos reactivos. Yo no sé por qué no está ahí el juego de las bolas. Ay, ¿qué pasó aquí? No sé qué pasó aquí. Ya. No, esto es... ¡Mm! Esto se murió. Entonces lo mato y lo vuelvo a empezar porque si no, aquí me quedo toda la tarde.
Aquí está. Ven, hagámoslo aquí abajo. Entonces tengo los nuevos objetos puertos, como se crean. Tengo la función que crea los jugadores. No, no es lo bonito porque no se queda mucho. Listo. Tengo la creación de los jugadores. Y tengo el inicio del juego. Se va a enviarle la bola a alguno. Se va a enviar a este, pero se la puedo enviar a cualquiera de los tres. Y voy a compilar esto sin enviar la bola no, me falta algo. Me falta algo que es eh, me falta algo, porque como voy a ver, tengo que ver que pase algo. ¿Cómo hago para ver quién está enviando la bola? Entonces voy a escribir, voy a hacer algo aquí que no estaba allí, era crearle, eh, ponerle una identidad al jugador. Y voy a poner aquí, antes de que le envíe la bola al otro jugador, voy a ponerlo a que diga que está lanzando la bola. Vamos a escribir eso. El jugador tal lanzó la bola. Y entonces voy a llamar a este señor el jugador J1, a este señor lo voy a llamar el jugador J2, y a este señor lo voy a llamar el jugador J3. Y entonces cuando lo cree, él va a crear un procedimiento. El procedimiento, antes de enviar la bola, dice que la está enviando. Porque eso, aquí es un numeral. Listo, yo creo que eso va a funcionar. Y aquí. Creo los jugadores. Pero no voy a enviar la bola todavía porque quiero. No, 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 no. No hice lo que no quería hacer. Sálvelo, pero. Mm, hice lo que no quería hacer, es decir, lo lancé sin querer. Lo lancé sin querer. Entonces, espérenme, nos esperamos unos segunditos que dice aquí para que eso se detenga y lo vuelvo a lanzar. Es que hice mal, lancé fue todo el buffer y no lancé solamente esto último. Ya va a terminar. Lo más importante es que nos gastemos el tiempo que sea necesario para que ustedes entiendan los puertos, los objetos puerto y esas cosas. Aquí voy a volver a lanzar esto, pero esta vez me voy a concentrar. Entonces, declare. No quiero hacer este control punto control R. Listo. Entonces, aquí ya quedaron declarados todos esos. Y voy a enviarle la bola, voy a enviar la bola al jugador 1.
pum, control L. Entonces, miren, aquí dice jugador, voy a ponerle, le voy a ponerle mire que voy a ponerle un delay para que podamos ver lo que sucede, si no lo logramos ver. segundo, un segundo para que lance la bola. Y vamos a poner a jugar esto otra vez. Ay, no sé, mejor pararlo porque si no. Ya casi, muchachos, ya casi. Ya casi, 30 segundos más. Es que el halt de OZ se demora 30 segundos en hacer halt y no queda asíncrono, sino hasta que no termina, no me deja seguir jugando con OZ. Pero ya le puse un delay de 1000, entonces ahorita sí vamos a poder ver lo que sucede. Entonces, empiezo por aquí. Ya las que ahorita voy a lanzar la bola al jugador 1. Entonces el jugador 1 escogió el 3 escogió el 1 le pasó al 3, el 3 se la pasó al 2, el 2 se la pasó al 1, el 1 se la pasó al 3, el 3 se la pasó al 2 y así sucesivamente. Eso es lo que está sucediendo en este juego. No sé si eso ya, no sé si queda claro por qué está funcionando así. Ahorita sí, lo primero es que lo vi, no, la verdad no lo entendí. ¿Cómo? Que ahorita sí ya me quedó claro, al principio sí no entendía muy bien Ah, por está qué. bien, está bien. Bueno, de vez en cuando que yo sirva para algo sirve. Pero bien, digamos, para aclarar cosas. Listo. Ese es ¿cómo se llama? El objeto puerto reactivo. Ahora, ¿qué pasa con el no reactivo? Con el que hace algo. Entonces, esos que tienen cierta inteligencia es importante cuando uno está diseñando sistemas multiagentes. Entonces, aunque aquí no tenemos tiempo de hacer sistemas multiagentes, sí hay una introducción a cómo se hacen sistemas multiagentes y, y pues para que ustedes vean el uso precisamente de objetos puertos más inteligentes, no solamente reactivos. Y entonces, lo que dicen es que cuando es que es útil modelar mundos con sistemas multiagentes, cuando usted puede modelar el mundo como un conjunto de objetos que se mandan mensajes entre ellos. Se llaman componentes concurrentes. Entonces, cuando usted logra modelar el mundo con componentes concurrentes, entonces esos componentes concurrentes se van a llamar agentes. Pero los agentes no son más que objetos o reactivos o no reactivos haciendo alguna función. Los agentes pueden ser reactivos o puede tener un estado interno. Y entonces, cuando uno modela este tipo de sistemas, termina teniendo que seguir una metodología porque los sistemas se vuelven grandes y modelar un sistema donde hay millones de agentes no es fácil si usted no lo hace con cierto método. Entonces, lo que aquí le van a explicar a uno es como una metodología para diseñar sistemas multiagentes. Y esa metodología dice primero especifique claramente qué es lo que va a modelar, aunque sea en lenguaje natural, que sea muy preciso. Luego, diga, después de leer todo eso, diga cuáles serían los componentes de su sistema. O sea, los componentes son todas esas cosas que van a dar lugar a agentes y dibuje un diagrama de componentes. Luego, especifique cómo cada componente reacciona a los mensajes de los otros y eso lo especifica con una cosa que se llama protocolos de mensajes, cómo fluyen los mensajes y diagramas de estado, cómo reacciona cada componente a un mensaje y eso se hace con autómatas, como autómatas de estado finito. Y luego póngalo a funcionar y mire cómo funciona.
Eso es implementar y planificar y haga las correcciones que tenga que hacer y vuelve y puede iterar hasta que la cosa funcione. Y lo ilustran con el problema del control de ascensores. El problema del control de ascensores es el problema de tener un conjunto, una edificación que tiene un número de ascensores finito, un número de pisos que tiene que atender con esos ascensores y queremos simular el funcionamiento de los ascensores, donde por simularlo quiere decir todas estas cosas que dice aquí, que el ascensor se puede llamar desde un piso, se puede llamar desde dentro de un ascensor, que cuando uno llama al ascensor él se demora 5 segundos de subir a un piso a otro, que cuando abre las puertas se demora 5 segundos, todas esas cosas que dice esta especificación y dice, cuando hay dos que piden el ascensor, el primero va a tal sitio que al otro, tiene algún método para decidir cuál la atiende primero. Aquí hay una especificación muy, no tan real, porque aquí el primero que llega es el primero al que va al piso, pero muchas veces si uno está subiendo del piso 1 al 10 y alguien lo para en el 5 él para. Aquí no, en este sistema que estamos simulando aquí no, él va al 10 y luego vuelve al 5. Y luego eso hay que construirlo en función, hay que construirlo. Entonces primero hay que diseñar los componentes. Entonces para este de los ascensores, los componentes que quedaron diseñados fueron los pisos. Por cada piso hay un agente que va a ser el encargado de cada piso. eh, el componente se diseña genérico, se dice piso P, pero realmente si hay 10 pisos, habrá piso 1, piso 2, piso 3, habrá 10 agentes, uno por cada piso. Igual, por cada ascensor va a haber un agente, el ascensor 1, el ascensor 2, el ascensor 3, y cada ascensor va a ser controlado por un controlador que es el que pone a la máquina a subir o a bajar, o al motor a subir o a bajar dependiendo de para dónde va. Y hay unos agentes que son los usuarios, que son los que están pidiendo los ascensores. Unos los piden en los pisos y otros los piden dentro del ascensor. Sube el ascensor y lo pide. Entonces, hay dos maneras de decir al ascensor a dónde vaya. Una porque el piso le dice, señor ascensor, lo necesito en este piso. Y otra porque un señor usuario le dice, señor ascensor, yo quiero que se vaya para tal piso. Son dos maneras de llamar al ascensor, o desde el piso o desde dentro del ascensor. Y cuando hay un llamado a un ascensor, el ascensor le dice al controlador, mire, me dijeron que fuera a tal sitio, entonces dígame, ¿cómo hago? ¿Subo o bajo? Y el controlador es el que decide si sube o si baja y se comunica con el ascensor y le dice, señora, el ascensor le dice, necesito ir hasta allá, entonces el controlador dice, bueno, muestre, yo lo pongo a subir o a bajar. Y cuando termina de subir o bajar, le dice, señor, ya llegó a tal piso. Y el ascensor le dice, bueno, entonces ahora tengo que ir a tal parte y lo va llevando paso a paso, lo va llevando a donde él tiene que ir. Y eso es lo que llaman un diagrama de componentes y diagrama de mensajes, porque mire que aquí están los mensajes, aquí dice qué significa el mensaje y aquí dice quién envía el mensaje a quién. Los mensajes van de dónde a dónde. A veces hay mensajes que van de uno al otro, del otro al uno, y esos son los diferentes mensajes que se van a mandar. El piso, por ejemplo, le va a decir al ascensor, quiero que venga al piso P. El ascensor le va a decir al piso, ya llegué. Es este de aquí, ya llegué. ¿Sí? Y entre el piso y el ascensor se van a decir, bueno, entonces listo significa, él sabe que ya llegó y le dice ya listo, puede irse para donde tenga que irse, pasaron los 5 segundos de abrir las puertas o cosas de ese estilo. Entre el ascensor y el controlador va a haber una conversación diciendo el ascensor le dice al controlador, me tengo que ir para tal piso, el controlador hace lo que tiene que hacer y le dice al ascensor, vamos en tal piso. Y entonces le dice, yo tengo que ir a tal piso, y entonces el controlador hace lo que tiene que hacer y le dice, ya vamos en tal piso, hasta que llegan al piso que tienen que llegar. Y ese es el sistema que quieren modelar aquí. Entonces, eso se llama diagrama de componentes. Ahora, una vez uno tiene los componentes, tiene que decir cómo suceden las cosas por dentro de cada componente. Y eso se hace con autómatas de estados finitos, como por ejemplo, este es de los, nuestro uno, este es de los pisos. Entonces, los pisos se van a modelar con 3 estados. Dice, un piso puede estar en estado no ha solicitado ascensor, un piso puede estar en estado, se ha solicitado un ascensor, o un piso puede estar en estado, están abiertas las puertas del ascensor. Entonces, lo que uno modela aquí es cómo se pasa de un estado al otro. Si un piso está en estado no solicitado y llega un usuario y le dice, y espicha el botón de llamado, entonces eso quiere decir que el piso
tiene que decidir enviarle un mensaje al ascensor para que venga al piso. Entonces, escoge un ascensor al azar y le dice, señor ascensor, venga a este piso. Y le manda al piso en el que él está. Y pasa a estado, he solicitado un ascensor. ¿Sí? Si cuando se ha solicitado un ascensor llega alguien y hace un llamado, pues no pasa nada porque el ascensor ya está viniendo, entonces no necesita volver. Como cuando uno espicha el ascensor y vuelve y espicha como si eso fuera a hacer que el ascensor viniera más rápido. Entonces ya está viniendo, está viniendo. Luego, si uno está en estado solicitado y me llega un mensaje del ascensor diciendo que he llegado allá, estoy llegando allá, entonces se inicia un temporizador de 5 segundos, que es lo que significa, y se pasa a estado puertas abiertas. Entonces lo que se hace es, como decir, llegó el ascensor, abro las puertas y van a pasar 5 segundos antes de que me llegue un mensaje de que ya el temporizador terminó. Cuando llega el mensaje que el temporizador terminó, entonces yo digo, ah, listo, tengo que cerrar las puertas, entonces le digo al piso, listo, ya todo estuvo, y vuelva a estado no solicitado porque yo me voy de aquí. Me dice, ya acabé. Eh, si el ascensor le dice no, si el piso, aquí hay otra opción, que es que el piso que está no solicitado le mande un mensaje al ascensor diciéndole que llegó el ascensor. Eh, entonces, de nuevo, eso pasa cuando el ascensor está en el piso, cuando el ascensor lo piden en el piso, el ascensor está parado en el piso en que yo estoy. Entonces, lo piden, le dice al ascensor, lo pedí y el ascensor entonces abre las puertas porque está parado allí. Y cuando acabe el temporizador, vuelve y cierra las puertas y le dice, ya estuvo todo listo, ya abrí las puertas y las cerré. Y eso es lo que uno modela en cada uno de estos componentes, cómo van a reaccionar a los estados. Ahora, entonces fíjense que el piso tiene estados. Entonces yo no lo puedo modelar con un objeto reactivo, sino con un objeto con estado, que dependiendo del estado en que esté y de lo que le llegue por el puerto, él hace algo. Si está en estado solicitado y me llega un llamado, hago algo diferente a si estoy en estado no solicitado y me llega un llamado. Entonces, mi objeto puerto que va a simular este piso, pues tiene que ser un objeto, ¿es este? No, es este, que dice crear un piso con de un piso, el número del piso, con un estado inicial y con el conocimiento de quiénes son los ascensores. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es iniciar crear un temporizador para poder hacerlo de los 5 segundos cuando lo necesite y crear, crear un objeto puerto, aquí un nuevo objeto puerto, con un estado inicial y con un procedimiento que me dice, con una función que me dice cómo me comporto como piso. Y este nuevo objeto puerto me devuelve un identificador del piso, que es el identificador del puerto con el cual me comunico con los pisos, con cada piso. Y ese piso DE que está ahí, es este que está aquí, es esta función que dado un estado del piso y dado un mensaje que me llegue por el puerto asociado al piso, entonces hago algo. Entonces, ¿qué hago? Digo, cojo el estado del piso. Si era no solicitado, entonces escojo un ascensor al azar. Entonces tengo una variable que se llama azar, que es ascensor al azar, y cojo y miro, si me llegó el mensaje de llegada, entonces digo, señores, llegó el ascensor, está en el piso tal, apertura de puertas, envío un temporizador de 5 segundos y cuando termina eso, y paso a estado puertas abiertas. Eso era si estaba en estado no solicitado y me llegaba el mensaje llegada de ascensor. Pero si estoy en estado no, este es un procedimiento largo, no cabe en un solo pantallazo. Pero si estoy en estado no solicitado y el mensaje que me llega es llamado, entonces digo, el piso tal está solicitando un ascensor, escoge al azar un ascensor, llama una función random para que me dé un ascensor de todos los que hay, y le dice a ese ascensor que escogió al azar que venga a este piso. Le envía un mensaje y pasa a estado solicitado. Y así sucesivamente, o sea, todo lo que estaba en este dibujo queda codificado, todo lo que estaba en este dibujo queda codificado por medio de un objeto puerto
no reactivo, o sea, un objeto puerto con estado. Y donde esta función piso de E es la que me dice cómo debo reaccionar, pero esta función se escribe tal cual que refleje lo que yo dibujé en los estados. Y para eso son los objetos puertos con estado, para poder modelar objetos que reaccionan según el estado en que se encuentran. No como las bolas, que siempre, no como jugadores con bolas que siempre reaccionaban igual. ¿Listo? Muchachos, más o menos. Pues se entiende la idea, pero pues, o sea, igual el coso ese de los ascensores es complejo, bastante complejo. Sí, sí. De hecho, eh, está claro en el curso que no alcanzamos ¿cómo se llama? A profundizar mucho más en lo que es sistemas multiagentes y por eso en el curso y en el taller no hay proyectos, no hay ejercicios con sistemas multiagentes, porque realmente no hay tiempo de hacer sistemas multiagentes en el curso. Pero pero esto es como para decirles el protocolo el paradigma de concurrencia por paso de mensajes es muy útil para modelar sistemas multiagentes y modelarlos de esta manera es muchísimo mejor que hacer concurrencia con estado, porque aquí no se presentan los problemas de no determinismo que se presentan en la concurrencia con estado, a pesar de ser un paradigma tan fuerte como el de concurrencia con estado. Por eso en el taller lo que les pedimos es modele puertos con celdas y modele celdas con puertos para que usted sienta que los puertos no son más fuertes que las celdas ni las celdas son más fuertes que los puertos. Pero la forma como uno programa con puertos hace que unas, eh, unas interacciones indeseadas entre concurrencia y estado no se den porque no hay estado, sino que hay puertos y los puertos encapsulan las cosas y no deja que pasen esas interacciones indeseadas que pasaba en la concurrencia con estado o que pasa en la concurrencia con estado, sino que aquí como no vemos concurrencia con estado, entonces no entramos en el detalle de lo que pasa en ese paradigma. Ya. Oye, yo tenía una última duda, que era, ¿qué tanto tiene que ver esto que estamos viendo o qué tanto se parece a un socket, pues, en desarrollo web? Mm, sí, tienen su parecido. Digamos que los sockets los, los crearon para comunicar diferentes eh, procesos. Los sockets son como una implementación, yo digo, de bajo nivel eh, de un concepto similar a este de puerto. No estoy seguro que funcionen igual que los puertos, pero sí su objetivo es exactamente lo mismo que los puertos, lograr un canal de comunicación entre procesos y un canal de comunicación que no se cierra, sino que Ya, siempre está abierto. listo, profe. No, pues por mi parte no tengo más dudas. Jorge, Lina, nos faltó hoy Darío Fernández, que le habrá pasado. Jorge, Lina, ¿alguna duda adicional? Lina no, profe. ¿Y Jorge? No, pues, profe, digamos que las dudas que todavía me quedaban, pues, digamos que las asimilé con las que hizo Oliver, entonces, pues, Bueno, digamos que, entonces nos vamos para el quiz. Ah, bueno, pregunta sobre el, ¿cómo se llama? Sobre el taller. ¿Alguna pregunta o todo está clarísimo? Lo que hay que hacer. No digo que lo hayan hecho, pero lo que hay que hacer. Muy claro. ¿Todo Pues claro? pues con la explicación de ahorita me quedó más clara las Las, dos primeras preguntas. Las dos. exacto. Celdas con Bueno, puertos y puertos con celdas. Bueno, entonces paremos aquí de grabar y vámonos para el quiz. Ya les envió ¿cómo se llama?